Yo le decía que me hacía una pregunta respecto a la denuncia que ha hecho la presidenta de la Nación en la Asamblea de las Naciones Unidas, acusando a los Estados Unidos de proteger al espía Antonio Estiuso. La primera pregunta que me hago es, ¿desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se ha dado cuenta que Antonio Estiuso es un personaje nefasto, un personaje peligroso? Digo porque hace 11 años que la presidenta de la Nación está en el poder, va a cumplir los 12 años ahora dentro de poco, pero durante 11 años lo mantuvo, lo empoderaron, como le gusta decir a la presidenta. Ahora parece ser un demonio, pero hasta hace muy poquito tiempo, en términos históricos, era una suerte de ángel guardián del matrimonio Kirchner. En el tema de la AMIA, la verdad que después de 12 años de gobierno, el kirchnerismo deja la causa de la AMIA absolutamente vacía de contenido. A los familiares de las víctimas divididos como pocas veces se ha dividido a los familiares de las víctimas de una tragedia semejante. Y encima con un crimen, con una muerte, con un suicidio, con un magnicidio que todavía los argentinos no sabemos exactamente qué pasó. Pero volviendo al tema de Antonio Estiuso, cuesta comprender cuál es la mirada que tiene el gobierno cuando lo ve como el responsable de todas las cosas malas que han pasado en la Argentina. Y la verdad que Antonio Estiuso fue colocado en ese lugar y fue ascendido a la máxima categoría de los tenebrosos servicios de inteligencia argentinos por Néstor Kirchner. Es el autor de las escuchas ilegales, es el autor de todo tipo de aprietes a dirigentes políticos opositores, a empresarios, a periodistas independientes. Han manejado esas escuchas delictivas para presionar, para extorsionar, para amenazar a mucha gente con campañas sucias, para tratar de tirarle algún carpetazo producto de alguna irregularidad en su vida íntima, en su vida personal. Y encima, si esos personajes no tenían algo demasiado grave para ser denunciado, para ser mostrado, para ser escrachado con la ayuda de los servicios que lideraba Antonio Estiuso, inventaban alguna. ¿O quién inventó la campaña sucia que trató de sacar del medio a Francisco de Narváez, a Enrique Olivera, a Luis Juez y a tantos dirigentes políticos? ¿Quién era el que ordenaba ese tipo de cosas? No tenga ninguna duda que era Néstor Kirchner. ¿Y quién las ejecutaba? Antonio Estiuso. Por eso llama la atención que ahora tengan este criterio, esta idea absolutamente absurda, que de pronto los padres políticos de Antonio Estiuso son los fondos buitres, la CIA. Falta que agreguen al grupo Clarín también como los padres de Antonio Estiuso. Insisto con lo que digo, siempre fue un hombre importante, muchos años hace que estaba en la CIDE, pero los que le dieron el verdadero poder fueron los Kirchner. De hecho, ¿quién le dijo a Alberto Nisman, es esta la persona que te va a acompañar y en la cual te tenés que apoyar para las investigaciones? ¿Sergio Massa? No. ¿Mauricio Macri? No. Ni siquiera Daniel Scioli. Fue Néstor Kirchner el que le presentó en persona a Alberto Nisman a Antonio Estiuso. Fueron ellos los que abrieron las puertas de la CIA y las puertas del Mossad con la idea de conseguir la mayor cantidad de información posible para tratar de llevar algún tipo de seriedad y llegar a algún puerto posible en la investigación de la AMIA. Por eso llama muchísimo la atención todo esto que han llevado adelante. Dicen que Néstor Kirchner le pedía a Estiuso que escuchara a todos los opositores más importantes, pero además a sus propios ministros. Escuchaba a los propios ministros y dicen que con cierto placer sádico se divertía escuchando cómo sus propios integrantes del gabinete hablaban mal del propio Néstor Kirchner. A esta altura del partido hay que decir que Antonio Estiuso es un hijo político del matrimonio Kirchner. Por eso ahora llama la atención la manera en que se lo quieren sacar de encima con tanta rapidez. Además, Estiuso hizo algunas cosas realmente peligrosas, realmente complejas, y más a la luz de lo que ha pasado con la última gira del Papa Francisco. Gustavo Vera, que uno lo podría definir como un legislador papal, seguramente es una de las personas más amigas del Papa Francisco, denunció que Néstor Kirchner le había encargado a Antonio Estiuso que espiara al propio Francisco, que en aquella época obviamente era el cardenal Jorge Bergoglio. Y además agregaban
of the record alguna situación realmente repugnante. Dicen que le mandaban prostitutas los fines de semana a golpearle la puerta al cardenal Bergoglio en la catedral para tratar de obtener alguna fotografía que abortara su posible carrera exitosa en el Vaticano como finalmente lo fue. Digo, quien tiene esa falta de escrúpulos, quien tiene esa falta de estómago como para hacer cosas de estas características con un cardenal como Bergoglio, con un hombre al que consideraban el jefe de la oposición, una suerte de Satán, quiere decir que no tiene límites absolutamente para nada en esa carrera bulímica por el dinero y por el poder que han llevado adelante el matrimonio Kirchner en la Argentina. Así que ahora Cristina descubre, y lo dicen las Naciones Unidas, que Estiuso es un protegido de los Estados Unidos, es el culpable de todo lo malo que pasa en la Argentina, es el responsable de todo eso. Yo creo que corresponde decir que Cristina no quiso, no supo o no pudo profesionalizar y democratizar a los medios de comunicación y a los servicios de inteligencia. No lo pudo lograr en casi 12 años de gobierno. ¿Lo habrá intentado a fondo o habrá primero tratado de utilizar esos servicios de inteligencia como ocurrió? Crearon un Frankenstein con Estiuso. Lo que pasa es que el Frankenstein, como muchas veces pasa en las películas, se independizó de su creador, se rebeló. A veces pasa con los monstruos que uno crea y se le vuelven en contra en alguna situación, por algún motivo y en un momento histórico muy particular. Hay que decir que hace 10 años, Gustavo Vélez, que era ministro, denunció las características de Antonio Estiuso. Le llevó al presidente Néstor Kirchner un proyecto de reforma de los servicios de inteligencia para transformarlo en una agencia federal de investigaciones, democrática, profesional y rigurosa. ¿Y qué hizo Néstor Kirchner? Se abrazó fervorosamente a Antonio Estiuso, lo felicitó y lo eyectó de su gobierno a Gustavo Vélez, que tuvo que marchar al exilio en los Estados Unidos para proteger su vida. Es decir, en aquella época, para los Kirchner, Antonio Estiuso era Gardel y hoy es Satán. La sabiduría popular tiene un dicho que es muy profundo y significativo. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Le doy mi palabra.